Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a prepararnos esta mañana, si tienen sus Biblias, vamos a comenzar en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Padre nuestro, venimos delante de ti, Señor. Queremos estar preparados para recibir tu palabra, Señor. Líbranos de toda distracción. ah, que podamos enfocarnos, Señor, en ti, en tu presencia, en tu rostro y conocer más de ti, Señor. Crecer en el conocimiento de quién eres tú. Gracias porque te has revelado a nosotros a través de las Escrituras, Señor. Ayúdanos a comprender el significado de quién eres tú, Señor, y qué privilegio tan grande tenemos de conocerte por nombre. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo recuerdo haber escuchado un locutor de radio. Cuando la gente hablaba a su programa, él contestaba y decía: identifícate. En otras palabras, está diciendo: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te dicen? Y hay más de 50,000 nombres en español. Y obviamente hay más de 50,000 personas hispanas. Entonces muchas personas tienen el mismo nombre. Y para distinguir, las personas usan apellidos, segundos nombres. A veces los papás le ponen el mismo nombre a sus hijos y son junior y ellos son senior. O tal vez el abuelo tiene el mismo nombre, entonces tienen el segundo, el tercero con el mismo nombre. También en tiempos antiguos eran identificados con el nombre del padre. Por ejemplo, Juan, hijo de Zebedeo. En otras ocasiones hay muchas Marías en la Biblia. Entonces, ¿cómo se distinguían? ¿De dónde son? María Magdalena es María de Magdala, su lugar de origen. Muchas personas con el mismo nombre, dos apóstoles de Jesús, se llamaban Jacobo. Uno le decían Jacobo el menor. Ahora se llegan a los apodos. Recuerdo, hace poco fuimos a la escuela de Jonathan y ahí en una clase hay dos niños con el mismo nombre, mismo apellido. Entonces tienen que hacer algo para distinguir el uno del otro, ¿no? Los nombres son una parte importante de nuestra identidad. ¿Alguien aquí ha escuchado el nombre John Doe? ¿Alguien? John Doe, ¿sí han escuchado ese nombre? John Doe o Jane Doe si es una mujer. Es un nombre genérico que se usa para alguien que no tiene identificación. Encuentran un cadáver, pero no tiene ID, le ponen John Doe o Jane Doe. Llega un paciente al hospital y no saben quién es, John Doe le ponen así. En otros países usan un sistema similar, pero nombres diferentes. Usan nombres comunes, ¿no? Ese de John Doe comenzó en Inglaterra. Pero en Francia se usa Monsieur X. En Alemania, Max Mustermann. En países hispanos, Juan Pérez. Juan Pérez, yo nunca había escuchado eso. Pero tal vez han escuchado fulano o fulana de tal. Mengano, sutano. Esos son nombres que se usan, nombres genéricos para no se sabe la identidad de una persona. Pero en cuestiones legales se usan las iniciales NN, que es latín por nomen necio. ¿Qué quiere decir eso? Se traduce no sé el nombre o desconozco el nombre. Aquí en el libro de Hechos, en Atenas, hay alguien sin identidad, pero no es una persona, un Dios desconocido, un Dios sin nombre, un Dios sin identidad. Atenas tenía un Dios NN, un Dios fulano de tal. Y aquí miramos, si tienen sus Biblias, en Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo esperaba, aquí estaba esperando a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió el alma al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Entonces ahí se encuentra el apóstol Pablo en Atenas y va mirando, observando que hay monumentos, hay altares, hay estatuas, ídolos de Zeus,
Apolo, Artemisia, Hermes, Atema, Némesis, todos estos varios dioses paganos, estatuas, monumentos, ídolos que tenían ahí. Y dice la escritura que le dolió el alma mirar todo esto. Si bajamos al versículo 22, dice, Pablo se puso de pie, o se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en lugares sagrados, encontré incluso un altar con la inscripción a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es algo que yo les anuncio. Mira, y todos los ídolos, todos los monumentos, los altares a distintos dioses, pero dice, este altar al Dios desconocido, yo les anuncio sobre este Dios. Yo conozco este Dios que ustedes no conocen. Ese Dios que ustedes adoran sin identidad, yo les voy a decir quién es. Yo les voy a predicar quién es este Dios desconocido. Y la pregunta que yo me hice es, ¿por qué tienen este monumento? Tienen monumentos o altares o ídolos a todos los dioses griegos, pero ¿por qué uno? Pensarían ellos, por si nos falta uno, hay que hacer al Dios desconocido. Tal vez. Pero Pablo lo usa como ocasión para predicarles del Dios que él conoce. Porque Dios se le ha revelado a su pueblo, a su gente. Y pregunta que les hago esta mañana, ¿conoces al Dios que Pablo está predicando? ¿Del Dios que Pablo está hablando? ¿Y qué también lo conoces? Al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios verdadero. ¿Lo conocemos? Si les pregunto esta mañana, ¿crees en Dios? Pues la mayoría de la gente sí. O si no estuviera aquí, si no creyera en Dios, creyera en Dios. La mayoría de la gente en Estados Unidos cree en Dios. Según una encuesta del Centro de Investigación Pew Research, realizada entre el año 2023 y 2024, aproximadamente 83% de los adultos estadounidenses afirman creer en Dios. 83% de los adultos en este país dicen, yo creo en Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál Dios? ¿En cuál Dios creen? ¿Cuál de todos? ¿Y cómo se llama? ¿O cómo te diriges a este Dios, quien dices creer? Bueno, hay muchas formas comunes de referirse a Dios hoy en día. Los ha puesto en 3 categorías. La primera, eufemismos culturales para referirse a Dios. Euphemisms que usa la gente. Se refieren a Dios como el de arriba, o como dice la canción, agradecido con el de arriba, el de más arriba. El mero mero, el patrón, el jefe, el poder superior. ¿Han escuchado estos? Esos son los términos que usa la gente para referirse a Dios. Se usan mucho en conversaciones, pero evitan decir el nombre de Dios. La otra categoría, términos espirituales, pero se oyen muy místicos, pero también comunes hoy en día. Se refieren a Dios como el universo, la energía, la buena vibra, el cosmos, la luz, lo divino. Suenan espirituales, pero describen a un Dios que no es personal. Tercera categoría, términos religiosos, pero no específicos. Esos se usan en la iglesia, gente religiosa, se refieren a Él como Dios, Diosito, el Creador, el Todopoderoso, ¿no? Son términos un poco más religiosos, podría ser tal vez más bíblicos. Pero Pablo conoce a Dios, al Dios de Israel, por otros términos. Porque Dios se ha revelado a la nación de Israel a través de los profetas. Revelación específica. Nosotros sabemos que existe un Dios, un creador. El cielo proclama la gloria de Dios, ¿no? Nos hace saber que existe un Dios, pero ocupamos información específica. Dios nos ha revelado a través de los profetas información específica. Y Pablo sabe esto. Pablo ha aprendido esto como un fariseo.
Y llega a Atenas y le dice, yo conozco a ese Dios que ustedes desconocen. Les platico de él. ¿Quién es este Dios? El Dios verdadero. Entonces, si miramos a la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, como nos referimos nosotros, hay tres términos que se usan para describir a Dios. Esos términos, Dios se ha revelado a su gente a través de estos términos. Pero ojo aquí, vamos a pausar por un momento. Nosotros tenemos una traducción en español. La Biblia hebrea fue escrito en hebreo, ¿no? Y gente tradució el hebreo al español o al inglés, que tenemos una traducción. ¿Ok? Hay veces los traductores traducen una palabra de distintas formas. Pero vamos a mirar en ciertas ocasiones qué dice la Biblia hebrea. El primer término que Dios se revela a su pueblo es el término él. Y para que no se confundan, lo voy a decir en inglés, él. Porque tenemos una palabra en español, él. Él es una palabra genérica para referirse al Dios hebreo. Se refiere a un Dios singular. Y significa esta palabra, él, ser poderoso, un ser divino. Es usada 235 veces en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Salmo 68, versículo 20. Aquí dice, y les voy a mostrar aquí, ese es el programa de software que uso, se llama Logos Bible Software. Me gusta esto, porque de la forma que sirve está la Biblia en español o inglés, y yo hago clic en la palabra, y ahí abajo me dice cuál es la palabra hebrea. Y ahí están mirando que en Salmo 68, versículo 20, abajo donde tiene la cajita roja, ¿qué es el término usado? Él. ¿Y qué significa eso? Un ser poderoso, un ser divino. Y aquí nos dice Dios, o él, nuestro Dios, ha de salvarnos. Entonces el término que Dios se ha revelado aquí es él, que significa ser poderoso, ser divino. Aquí aprendemos sobre este término que Dios es poderoso y Dios nos puede salvar. Muchos buscamos de Dios para ayuda porque Él es un ser poderoso. Buscamos una ayuda exterior. Buscamos lo sobrenatural cuando nosotros no podemos. Buscamos al Dios Él. Ahora, este término Él también se usa para describir a dioses paganos. En Daniel 11:36 está escrito: el rey hará lo que mejor le parezca, se exaltará a él mismo y creerá superior a todos los dioses. Ahí está la palabra él. Y dirá cosas del Dios, de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Entonces, en esta escritura, refiriéndose a dioses paganos, dioses de las naciones, también se usa ese mismo término. Porque es un término genérico, que nomás significa ser poderoso. Al igual, hoy en día se usa este término Dios, así se usa. Cuando alguien dice Dios, no hay que creer que están hablando del Dios de la Biblia. ¿Cuál Dios? Es cualquier ser poderoso, ser divino. Si alguien menciona a Dios, dice, ay Dios mío, Dios te bendiga, God bless you, Dios nos libre. En el dinero, si sacas un billete, dice, en God we trust, en Dios confiamos. Y decimos, es una nación cristiana. No, ¿cuál Dios? ¿De cuál Dios están hablando ahí? Dios es un título usado por un ser poderoso. No necesariamente se refiere al Dios de la Biblia. Aunque Dios, hay veces en la Biblia, usa ese término para referirse a Él mismo, como Él, pero también se refiere a otros dioses. Y también, Él es el nombre propio del Dios principal cananeo. Aquí está el ídolo, el Dios principal cananeo, que Él se refiere, su nombre es Él. Entonces, Él es un título genérico traducido Dios para describir en la Biblia, también para los dioses paganos y también para un Dios de los cananeos.
El segundo término que les quiero compartir, como Dios se ha revelado, es Elohim. Elohim es la forma plural. Si ahí miran la palabra El y le agregan Elohim. Recuerdo un sábado que estuvimos aquí los hombres, íbamos leyendo hacia un libro y mencionaba el nombre de Dios o los nombres de Dios, y uno era Elohim, pero es la forma plural. Y un hermano dijo, de la forma que suena, El Ohim. Y es una buena forma para recordar de que es más de uno, más de una persona. Significa fuerte, poderoso. Y este término se usa 2608 veces en el Antiguo Testamento. Entonces se usa, Dios se refiere a Él mismo con este término. En Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué usa el plural? ¿Que no es un solo Dios? ¿Por qué se refiere como más de un Dios? Porque nosotros adoramos un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso se refiere como Elohim. Aquí están mirando en la pantalla Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No a mi imagen, lo voy a crear a mi semejanza, nuestra. Usa términos plurales. ¿Por qué? Porque Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Elohim es el creador poderoso. El Padre es quien decide y da la orden a la creación. El Hijo es la palabra por medio de lo cual todo fue creado. En Juan 1:1 habla del principio. En el principio estaba el verbo y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Colosenses 1:16, todo fue creado por Él y para Él, por medio de Él, hablando de Jesús. El Espíritu Santo estaba presente, dando vida y orden, moviéndose sobre las aguas. Entonces ahí miramos en el libro de Génesis, más de 35 veces Dios se refiere como Elohim, porque el Dios trino estaba involucrado, un ser poderoso en la creación. Y si Dios es poderoso y puede crear algo de nada, ¿qué son nuestros problemas para Él? He escuchado que dicen, Dios pequeño, problemas grandes. Dios grande, problemas pequeños. Y tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que cree algo de la nada. Elohim. El otro término, Adonai, que significa amo o señor. En Isaías 6:1, el año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai, excelso y sublime, sentado en el trono. Ahí habla del Dios que está sentado en el trono. Habla de un Dios que es rey soberano, sentado allí, y Jesús a la diestra del Padre, también sentado en el trono. Adonai, Dios es el rey, Él gobierna sobre su creación. El llamar a Dios Adonai es reconocer que el Señor es el Señor y nosotros somos los siervos. Adonai nos recuerda que Dios gobierna con autoridad y nosotros respondemos con obediencia. Nos habla de un Dios de justicia. Estos son los tres términos generales que Dios se revela al pueblo de Israel. A Abraham, a Jacob y a Isaac se revela como Él, como Elohim y Adonai. Los tres términos. Pero si miramos en la Biblia, todos dicen Dios, pero recuerden, en hebreo son diferentes términos. Pero todos estos son títulos solamente. No es nombre específico. En alguna ocasión recuerdo haber salido del santuario y alguien le dijo al pastor José Luis, pastor. Y él le dijo, no me llamo pastor, me llamo José Luis. Y es cierto, porque pastor es un título. Si alguien entra y dice pastor, los dos vamos a voltear. ¿Cuál?
¿Cuál de los dos estás buscando? Y al igual muchos afirman creer en Dios y dicen Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál de todos los dioses? ¿A cuál Dios te estás refiriendo? ¿Cuál es el nombre de Dios? Porque sabemos los títulos, El, Adonai, Elohim, nombres genéricos para referirse a Dios, pero también se usan para referirse a otros seres sobrenaturales. ¿Pero qué es el nombre de Dios? Porque Pablo lo conoce. Y Pablo lo va a revelar. O Pablo se refiere a los nombres de Dios. Los nombres son importantes en la Biblia, de suma importancia. Aprendemos mucho sobre las personas o el significado del nombre. El nombre Adán. Adán significa hombre o ser humano. Eva, la que da vida. Isaú, velludo o greñudo. Tenía mucho cabello. Abraham, padre de muchas naciones. Entonces todo esto tiene que ver con su carácter. Algo aprendemos a través de los nombres en la Biblia. Si supiéramos el nombre propio de Dios, aprendiéramos algo sobre Él. ¿Qué es su nombre? ¿Qué es el nombre divino de Dios? Bueno, en Génesis hay una ocasión donde Jacob está luchando con el Señor. ¿Y qué le está diciendo? Dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le responde, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y no se lo revela. No le dice. En vez de revelarle su nombre, le cambia el nombre a Jacob, que significa suplantor o tramposo, y se lo cambia a Israel, el que lucha con Dios o gobernado por Dios. Dios se revela a Abraham como Elohim, como Adonai, El Shaddai, que significa todo el poderoso, el Dios todopoderoso, pero no le dio su nombre propio, el nombre divino. Y la pregunta, ¿qué es el nombre de Dios? ¿Cuál es su nombre? Diría el locutor, identifícate. ¿Cuál eres de todos los dioses? ¿Cuál eres? A Dios le importa mucho su nombre. Salmo 8:1 dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Salmo 29:2, tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Salmo 86:11, instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Salmo 101, versículo 9, la segunda parte. Su nombre es santo y imponente. En Mateo 6:9, Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar. Y en Mateo 6:9 dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como que a Dios le importa mucho su nombre, ¿no? Es de mucha importancia. Y los judíos tenían mucha reverencia para el nombre de Dios. ¿Y cómo vamos a santificar su nombre, temer su nombre, si ni sabemos cómo se llama o no sabemos su nombre? Conocer el nombre de Dios implica relación. Se pueden referir a usted como don, doña, señor, señora, Mr., Mrs., caballero, jefe. Son nombres genéricos que la gente da cuando no conocen tu nombre. Si alguien te dice, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? Tal vez te dicen porque no saben tu nombre. Pero al referirse a una persona por su nombre, implica relación personal. Y tal vez yo me pongo a pensar, tal vez por eso el pastor le dijo a esta persona, mi nombre es José Luis. Dime José Luis. ¿Por qué? Porque no por mi título, porque hay una relación ahí. Entonces, ¿cuál es el nombre divino de Dios? Si tienen sus Biblias en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, aquí vamos a mirar. ¿Ya están ahí? Son rápidos. Aquí en Éxodo capítulo 3, mientras ustedes están volteando allí, ya conocen la historia. Dios habla a Abraham
y le hace una promesa de una tierra prometida que lo va a hacer padre de muchas naciones. Abraham tiene un hijo Isaac, Isaac tiene un hijo Jacob, Jacob tiene 12 hijos que se convierten en las 12 tribus, esos 12 se convierten en 70 y los 70 bajan a Egipto porque hay sequía, no hay que comer y bajan ahí a Egipto. Y ahí son esclavizados, oprimidos, maltratados. Y nace Moisés, y Moisés huye porque mató a un hombre egipcio, y ahí está en el desierto 40 años. Y aquí en Éxodo capítulo 3, se le aparece al Señor en una zarza ardiente. Y Moisés mira una zarza que está ardiendo, pero no es consumida, y le llama la atención. Y mira qué increíble es, y va. Y ahí se le aparece el Señor y le dice, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Versículo 5, no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciéndole, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he decidido para librarnos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amoreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Entonces ahí está un Dios que ve, un Dios que observa, un Dios poderoso que conoce todas las cosas y que ha hecho promesas a Abraham. Y le está hablando a Moisés. Y tal vez, puede que sí, pueda que no, Moisés conoce a este Dios o ha escuchado de este Dios, pero Dios se le apareció en una zarza ardiente. Así que disponte a partir, voy a enviarte a Faraón para que saques a Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Versículo 12, yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te daré una señal que soy el que te envía. Cuando hayas sacado a Egipto, a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué le voy a decir? Esa es la pregunta. Porque Moisés no lo conoce por nombre, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si regreso a Egipto, al pueblo de Israel, y me preguntan, ¿cuál Dios te envió? ¿El Dios del desierto? ¿El Dios de Cananeo? ¿Cuál Dios de todos te ha enviado? Y esa era la pregunta de Moisés. Se preguntan, ¿tu nombre? ¿Qué voy a decir? En otras palabras, identifícate, ¿cuál Dios eres? Versículo 14, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor, Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Ahí reveló el nombre. Y tal vez digas, oye, mi Biblia dice algo diferente que la que acabas de leer. ¿Alguien dice, su Biblia dice algo diferente? Porque aquí Dios está revelando en versículo 15, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, y ahí en azul dice, diles esto a los israelitas, el Señor es el Dios de tus antepasados. ¿Alguna de sus Biblias dice algo diferente? ¿Alguien? ¿Todos dicen Señor? ¿Llave? ¿Hay otro? ¿Alguien más que tenga la Reina Valera que diga algo diferente?
Jehová. Ok, muchas. Pero ¿cuál de todos es el correcto? ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, aquí por eso les presenté. Si hago clic en el nombre ahí, ¿qué me va a decir? ¿Qué dice el hebreo? Aquí se puede complicar un poco la cosa. Si tienes la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera Contemporánea, la Biblia de las Américas, tu Biblia dice el Señor. Si tienes la Reina Valera, 1960, 1909, 1995, Biblia Siglo de Oro, ahí dice Jehová. Diles esto a los israelitas: Jehová, el Dios de vuestros padres. Si tienes la palabra, el mensaje de Dios, dice, le dirás también Yahweh, el Dios de nuestros antepasados. Si tienes la NTV, también dice Yahvé. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Aquí está. Le hago clic ahí donde dice, pero no me dice el nombre, me da 4 letras. Y, H, W, H. Ese es el nombre de Dios. Pero ¿por qué no tiene vocales? Porque el antiguo hebreo no tenía vocales. Ellos sabían cómo pronunciarlas. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios entonces? ¿Y cómo terminamos con distintas traducciones en español? Puede decir el Señor, puede decir Jehová, puede decir Yahvé, puede decir Yahweh, puede decir Lord, Jehová. Son las diferentes traducciones que nos dan nombre, ¿no? ¿Por qué tantas diferencias? Aquí se pone un poco técnico y no quisiera confundirlos, pero no quiero que se vayan con esa pregunta. Pues, ¿cuál es el nombre de Dios entonces? ¿Cuál de todos? Lo que pasa fue que a través de los años se escribió en hebreo la Biblia, ¿no? Y los hebreos tenían reverencia por el nombre de Dios, que ni lo decían el nombre en voz alta. Y cuando leían el nombre de Dios, pausaban y en vez de decir su nombre divino, que es YWHW, decían Adonai. Es lo que decían. En voz alta decían Adonai. O decían Hashem, que es el nombre. Lo que pasa es, aquí es el nombre de Dios, YHWH. Pero la razón por qué distintas traducciones es, agarraron esas 4 letras y esos escribas, por temor a usar el nombre de Dios en vano, lo que hicieron fue, agarraron el nombre Adonai, agarraron las vocales del nombre Adonai y se los pusieron a esas 4 letras. Y ellos lo que hicieron es, hicieron una palabra que no es palabra en verdad. Es una palabra híbrida combinada de Adonai y las 4 letras del nombre de Dios, que fue construida Jehová. Es una palabra inventada. No existe esa palabra. No habría ningún judío que se refería a Dios como Jehová o Jehová. Esa palabra fue puesta ahí para que cuando estuvieran leyendo la Biblia, pausaran y en vez de decir Yahweh o el nombre de Dios divino, decían Adonai o Hashem, el nombre. Era nomás una palabra inventada ahí. Pero el nombre de Dios se revela como YHWH, que la mayoría de los comentaristas dicen que es pronunciada Yahweh. Y se usa más de 6,500 veces. Entonces Dios se revela a través de este nombre, Yahweh. Pero dependiendo en tu traducción en español, puede ser que sea el Señor en letras mayúsculas. O si tienes la Reina Valera, dice Jehová, pero recuerda, esa es una palabra inventada para nomás no pronunciar el nombre de Dios. Una palabra artificial. Pero la pregunta aquí es, puedes decir Yahweh, puedes decir Señor, puedes decir Adonai. ¿Le importa a Dios la pronunciación correcta de su nombre?
Quizás, yo no sé, yo no puedo responder por él, pero yo he vivido esto. A mí me dicen Romero, Ramero, Romeo. Hay una compañera en el trabajo, no puede pronunciar la R, y me dice Lomelo. Yo sé que me se está refiriendo a mí. El punto aquí, el punto importante es ¿qué significa el nombre? ¿Qué significa YHWH? ¿Qué significa Yahweh? Y significa yo soy. Y ese es el punto que voy. No cómo se pronuncia, pero qué significa su nombre. Y el nombre de Dios significa yo soy. Él es el gran yo soy. Yo me he puesto a pensar, ¿por qué se reveló Dios a Moisés a través de una zarza ardiente? Pudo haberlo hecho de muchas formas, pero una zarza ardiente que quema pero no se consumía, porque Dios no dependía de la madera. Él mismo es la fuente de poder. Él es autosuficiente. Dios es el yo soy. No ocupa y su existencia no depende de nada. Entonces la pregunta para ustedes, para mí, ¿qué ocupas de Dios esta mañana? Los griegos en Atenas tenían muchos dioses, uno para cada necesidad. Dios de guerra, vas con Ares. Dios de sabiduría, vas con Atena. Dios de amor, vas con Eros. Dios de agricultura, con Demeter. Dios del mar, con Poseidon. Los griegos tenían un Dios para cada necesidad. Y los hebreos tenían el gran yo soy. ¿Qué ocupas? Ve con el yo soy. Ve con Yahweh. Ve con el Señor. Él es lo que ocupas. ¿Ocupas provisión? Yo soy. Protección, yo soy. Paz, yo soy. ¿Ocupas un Salvador? Yo soy. Dios, el Dios de Israel, es el único Dios que ocupamos, el gran yo soy. Entonces miramos que Dios se va revelando progresivamente en el Antiguo Testamento como Él, como Elohim, como Adonai, y finalmente a Moisés como el gran yo soy. Pero ¿sabes qué? También vienen apodos. Todos tenemos apodos. Y los apodos revelan ciertas características de nosotros. Yo toda mi vida he jugado fútbol y en la cancha ahí abundan los apodos. Yo jugaba con uno que le decían el turbo. ¿Por qué creen que le decían el turbo? Rápido, veloz. ¿Ocupas a alguien rápido? Pasas al turbo. Había uno que le decían Colombia. ¿Por qué creen que le decían Colombia? Era de Colombia, era colombiano. A uno le decían Chiva. ¿Por qué? Le iba a las Chivas. A otro le iba a la América. No puedo decir del púlpito cómo le decían. Ni fuera del púlpito. En la familia hay muchos con apodos. Cada familia tiene un gordo, un flaco, un chaparro, un güero. ¿Y qué revelan? Revelan características de la persona, ¿no? Dios también le han puesto apodos, le han puesto nombres, muchos nombres. Y esos nombres revelan ciertas características de Dios. El mero nombre de Dios propio, yo soy. Es el significado, ¿no? Aquí les voy a dar un ejemplo. Si tienen sus Biblias, acompáñenme en Génesis capítulo 16. Aquí nos habla de una mujer esclava, sacada de Egipto. Es extranjera, inmigrante. Se llama Agar. ¿Y sabes qué significa su nombre? Extranjera o inmigrante. Y ahí está, y es dada a Abraham y Sara, y la maltratan. Aquí miramos Génesis capítulo 16, versículo 6. Perdón, versículo 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que esta huyó al desierto. Entonces aquí está una mujer inmigrante. Su nombre significa
inmigrante, es maltratada, es abusada y huye al desierto. Ahí, versículo 7, ahí junto al manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Si bajamos al versículo 13, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre El Roi, el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Ahí le pone el apodo a Dios El Roi. Ya conocen El es ser poderoso, es el nombre de Dios. Y Roi, la que ve, el que ve, el Dios que me ve. Y es la historia de Agar, una extranjera, inmigrante, que es maltratada, que es abusada, y dice El Roi. Y viene siendo la misma historia de Israel en Egipto. Son extranjeros, son inmigrantes de otro lugar, son maltratados, esclavizados, y están clamando a Dios, y Dios ve y Dios libera. ¿No? Nos habla de un Dios de que Él nos ve, Él observa. Pues tal vez dirá: pues ¿de qué me sirve que vea? Ocupo que haga algo. Ocupo justicia. Recuerda, ¿qué ocupas esta mañana de Dios? ¿Qué ocupas que Él sea? ¿Ocupas justicia? ¿Está el nombre o el apodo para Dios? El Mishpat, Dios de justicia. ¿Ocupas paz? Yahweh Shalom, el Señor es paz. 72 nombres tradicionalmente se les ha dado a Dios. Y sería enfadoso ir uno tras uno, tras uno, tras uno. Les voy aquí a compartir una hoja aquí, los nombres de Dios. Y tiene una descripción y dónde encontrar la escritura ahí. ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas de Dios? ¿Qué ocupas que Él sea para ti? Vamos a concluir en Hechos capítulo 17, donde comenzamos. Ahí está Pablo. Y Pablo conoce a este Dios todopoderoso, ser divino, Rey soberano. Lo conoce como Yahweh, el gran yo soy. Y mira ahí a esa estatua, ese monumento. ¿Por qué? ¿Por qué hay un monumento para el Dios desconocido? ¿Cómo llegó ahí ese altar? Bueno, siglos antes de que Pablo llegó a Atenas, había una plaga. Y hicieron sacrificios a sus dioses. ¿Te acuerdas que tienen dioses para todo? Y la plaga seguía. Y había un filósofo sabio, Epiménides, que sugirió soltar ovejas, y donde se quedaban allí el animal, construyeran un altar al Dios desconocido y ofrecieran sacrificio. Y fue hasta que hicieron esto que la plaga paró. Dios tuvo misericordia sobre ellos, buscando a un Dios que ocupaban que los sanara, y sus dioses no podían hacer nada. Y se quedó ahí varios altares al Dios desconocido. Y siglos después llega Pablo y les predica del Dios verdadero, del gran yo soy, a estas personas. Y terminamos aquí con la sección de ¿qué dice Pablo? Hechos 17, 22 en adelante. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso al altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y la tierra.
Aquí habla de Elohim, el Dios poderoso. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. ¿Por qué? Porque Dios es autosuficiente. Por el contrario, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y fronteras y territorios. Aquí está presentando a Dios como Adonai, el Dios Rey soberano. Versículo 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movimos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Ahí está presentando como Dios es el Padre celestial. Versículo 29. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado de ingenio y de la destreza del ser humano. ¿Por qué? Porque servimos al Dios viviente. Versículo 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado el día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al llevarlo entre los muertos. Ahí habla del Dios de justicia, el Mishpat. Todos los nombres de Dios, o varios de los nombres de Dios aquí, sin mencionarlo, pero describiendo quién es Dios. Al observar esos nombres y atributos en Hechos 17, comprendemos que no necesitamos buscar dioses para cada necesidad, como hacen los griegos en Atenas. Yahweh o el yo soy lo es todo: creador, sustentor, soberano, cercano, Padre, Espíritu, juez, santo y eterno. Cada nombre revela un aspecto del Creador y nos invita a acercarnos a Él, a su poder y a su amor. Y concluyo con preguntarles, ¿qué ocupas de Dios? ¿Qué ocupas que Dios sea? Y Él dice, yo soy lo que tú ocupas. Señor y Padre nuestro, te damos gracias este día. Todos aquí estamos con necesidades diferentes, pero ocupemos lo que ocupemos, Señor, tú eres el gran yo soy. Y te has revelado precisamente con ese nombre específico, Señor. No tenemos que buscar otros dioses, dioses de las naciones, dioses paganos. Tú eres suficiente para nosotros, Señor. Venimos hacia ti por provisión, protección, por justicia, por paz. Y tú eres todas estas cosas para nosotros, Señor. Gracias porque tú eres el gran yo soy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras que nos preparamos para la cena en esta mañana, preparen su corazón todos ustedes y vamos a seguir la dirección de Jackie en este día para que pasen por los elementos. ¿Con cuál parte van a empezar? Acá de este lado. Muy bien.